quien prematuramente, como ya les habíamos informado, partió en julio del año pasado, pero nos legó un desarrollo teórico, una reflexión propia desde nuestra realidad económica y social en México y en Latinoamérica, pues un legado teórico que habíamos comentado está concentrado en gran medida en su último libro, que es Repensar el pensamiento económico, la teoría del desarrollo, el crecimiento y el papel de las instituciones en la economía. Para continuar con nuestra sesión académica y con el tributo a que hice mención, pues está con nosotros un profesor señero, emblemático realmente del posgrado de economía. Si no fue de los fundadores de nuestro posgrado, evidentemente fue de los primeros profesores que al menos mi generación, que es a principios de 1980, tuvimos el privilegio de tenerlo como docente. Si viéramos entonces, estimado Gidio, la página, no voy a ser muy exhaustivo. Sí, sí, voy a poner la página del doctor Ruiz Nápoles, un momento. Aquí está. ¿Alcanza a ver? Sí, Okay. como ustedes pueden constatar, él fue inclusive formado en su licenciatura por la facultad, hoy Facultad de Economía. Hizo estudios de posgrado, maestría y doctorado en la New School for Social Research de Nueva York. Es profesor bien establecido en nuestra facultad, adscrito al posgrado. Es también tutor acreditado tanto en los programas de maestría y doctorado del posgrado de Economía de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, y sus materias, características, están en economía internacional y en cuanto a métodos de evaluación cuantitativa de fenómenos, procesos económicos, el de análisis de insumo-producto. El doctor Ruiz Nápoles tiene como líneas de investigación, damos paso a la siguiente información. Como predecido, teoría y política económica del sector externo, aplicaciones del análisis estructural a temas de política comercial y problemas ambientales, educación de posgrado, investigación y desarrollo y su vinculación con el crecimiento económico. Finalmente, en esta semblanza curricular que estoy haciendo, paso a mostrarles las publicaciones más recientes. Me eximo de leerlas todas, aunque sean las más recientes, y sí quisiera, sin embargo, destacar cómo muchas de esas publicaciones están precisamente conectadas con la teoría económica asociada a el papel del comercio externo de nuestras economías al desarrollo económico. Tiene igualmente algunas publicaciones en forma mancomunada con el profesor Jaime
Ross Bosch. Bienvenido de nuevo, doctor Ruiz Nápoles. Quisiera hacer una puntualización brevísima sobre lo que es el consenso a raíz de que se ha firmado, ratificado el TEMEC, la renovación del Tratado de Libre Comercio, que será materia de su disertación el día de hoy. El consenso es de que el tratado, el TEMEC, es una pieza clave de liberalización del comercio externo de México. Dos, que constituyó un cambio o uno de los cambios institucionales muy importantes en la economía mexicana, que influyó definitivamente en la evolución de la economía mexicana, pero que no la determinó. Y el último punto del consenso que me he permitido pues traer a colación antes de su presentación es que el TEMEC, no puede en realidad convertirse en lo que se ha denominado el marcador del camino o del rumbo que tiene que recorrer México para pues salir de sus problemas estructurales. Todo este consenso, por supuesto, es inmediatamente previo a la crisis sanitaria por la cual atraviesa el mundo y México. Entonces, consideramos muy importante incorporar este tema y, por supuesto, la decisión suya de participar en este seminario fue inmediatamente bien recibida, entusiastamente impulsada por mis colegas que están en la organización de este seminario, porque consideramos que algunas de estas discusiones, si no es que todas, pueden estar resueltas mediante las consideraciones que nos haga y sobre todo estamos seguros que nos abrirá o nos formulará nuevas preguntas, temas de investigación para el futuro. El turno es suyo, doctor Pablo Ruiz Nápoles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benjamín García Páez. Saludo al coordinador del posgrado, el doctor Ignacio Perrotini, y quisiera pedir autorización a todos ustedes para ver si puedo meter un PowerPoint mediante el share screen que aparece aquí. Con todo, por favor. Ok, va. Muy bien. Voy a empezar con pues un, creo yo, importante homenaje, ya que este seminario lleva el nombre de él, a un querido amigo, que es el doctor Jaime Ross. Esto es una parte de lo que yo puse al final del artículo que escribí para la revista Economía UNAM. Es nada más el final, y bueno, todo lo que está implicado ahí está atrás, escrito ahí mismo. Y dice así: por su trayectoria y productividad académica medida en sus escritos y en el número de citas por trabajo, por la calidad de sus cursos impartidos y de las tesis dirigidas, así como por la importancia y la trascendencia de su obra publicada, Jaime Ross Bosch era considerado por muchos de nuestro gremio como el mejor economista académico mexicano de la actualidad. Por su personalidad, generosidad, rectitud y calidad humana, fue un hombre extraordinario para quienes tuvimos el honor de conocerlo, tratarlo y ser llamados sus amigos.
va en honor a Jaime Ross. Bien, este trabajo que se presenta, Evolución del TELCAN como política de desarrollo para México 1994-2019, es el resultado parcial del proyecto Impactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde una perspectiva de análisis multirregional de insumo-producto. Proyecto auspiciado por el PAPIT, clave IN 303-118 durante 2018 y 2019. Como colaboradores del proyecto hubo una gran cantidad de colegas y estudiantes míos. Nada más voy a mencionar a Eduardo Moreno Reyes, que es actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de Macerata en Italia, y a Víctor Romero, estudiante de posgrado en Economía de la UNAM. Espero que los demás no se molesten porque no los menciono. El artículo que vamos a ver es exclusivamente de mi responsabilidad. Y como les digo, es parte de un proyecto mucho más amplio. Bien, comenzamos con lo siguiente. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, integrado por los Estados Unidos, Canadá y México, dio inicio en 1994. A partir de mediados de 2017 se renegoció a solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Después de más de 2 años y medio de renegociación entre los países miembros, se logró en 2020 un nuevo acuerdo, el Tratado Estados Unidos, México y Canadá. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostenía que dicho tratado había sido injusto para la economía de ese país, en especial con respecto a la fuerza de trabajo, ya que varias plantas de empresas estadounidenses se habían instalado en México como resultado del TELCAN para producir y exportar desde ahí a los Estados Unidos, gracias a los bajos salarios prevalecientes en México. Además de ello, se quejaba del déficit comercial que tienen los Estados Unidos con México a partir del TELCAN. Y por último, otra queja fueron los migrantes mexicanos de México a los Estados Unidos, una corriente que no ha podido detenerse. Una forma de evaluar un acuerdo de este tipo entre países consiste en la aplicación de la técnica de insumo-producto. En este trabajo utilizamos modelos de insumo-producto para México y los Estados Unidos para los años 1992 y 2014, con el propósito de medir los efectos del intercambio comercial entre ambos en sus niveles de empleo y de valor agregado antes del TELCAN y durante la vigencia de este. No voy a poner todo el desarrollo de la metodología, no es el lugar. Voy a poner simplemente los resultados. Bueno, en el cuadro 1 aparecen los resultados de los modelos aplicados a los Estados Unidos y a México para el año 92. Según las estimaciones de estos modelos, la economía mexicana ya dependía en 1992 en cierta medida de las exportaciones a los Estados Unidos, ya que la producción bruta generada por las exportaciones era 15% de la producción bruta total. El empleo directamente generado por las exportaciones era 6.5% del empleo total y el valor agregado 6.7% del valor agregado total. Por su parte, las exportaciones de los Estados Unidos a México no estaban produciendo efectos similares ni en el empleo ni en el valor agregado. Destaca en ese año el balance comercial favorable a los Estados Unidos y una diferencia positiva favorable a ese país en cuanto a la producción bruta y el valor agregado generados por las exportaciones bilaterales. Es claro, pues, que en este año, en 1992, las economías que ustedes, cuyos aplicamos los modelos que son la de México y los Estados Unidos, muestran una muy grande diferencia. Estados Unidos tiene, con respecto a nosotros, un superávit comercial, no es muy grande, pero lo es, pero es un superávit a favor de ellos, y una producción bruta generada por exportaciones que sí es considerable. También el valor agregado generado directamente por las exportaciones es a favor de ellos. Bueno, tomen en cuenta esto, por favor, porque ahorita, bueno,
en el cuadro 2, caray, ya no apareció el cuadro 2. Ok, ahí hubo un error, perdón. En el cuadro 2 tenemos una situación que es la de 2014, en donde lo voy a tener que describir, pero hubo un error en esto. El cuadro 2. El cuadro 2 relata que la producción bruta total en México era de 2.130.489 millones de dólares. En Estados Unidos, 30.971.023. De ese total, las exportaciones eran un porcentaje relativamente importante para México a los Estados Unidos. Y de los Estados Unidos era un porcentaje relativamente bajo para los Estados Unidos. El coeficiente el empleo directamente producido por las exportaciones bilaterales era de 2.949.792 millones de dólares en el caso de México. Y en el caso de Estados Unidos era solo 377.435. Perdón, aquí no son millones de dólares, son trabajadores. Como vemos, aquí hay una diferencia a favor de México de 2.572.357. Y en el empleo directo e indirecto, pues es relativamente menor, pero hay una diferencia también, mejor dicho, mayor. 4.401.314 trabajadores en 2014 estaban directamente vinculados o indirectamente vinculados también a las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. En tanto que de las exportaciones de Estados Unidos a México solamente eran 623.874. La diferencia, pues, es de 3.777.440 a favor de México. En el caso del valor agregado, es sumamente importante porque México genera directa e indirectamente más valor agregado en las exportaciones de México a Estados Unidos que de Estados Unidos a México. El monto es 155.276.8 millones de dólares, genera el valor agregado generado en México, y 95.666.3 el valor agregado generado en los Estados Unidos directa e indirectamente por sus exportaciones a México. Tenemos pues un saldo positivo de 59.610 puntos. Bueno, esto es lo que se muestra aquí en el cuadro, que no aparece, una disculpa, pero es lo que estamos mencionando aquí. La comparación de estos cuadros con el cuadro 1 revelan que las variables estimadas cambiaron en direcciones opuestas para ambos países en el periodo de 92 a 2014. En el caso de México, la producción bruta, el empleo y el valor agregado generados por las exportaciones incrementaron su participación en los totales nacionales a 11.6, 7.6 y 8% respectivamente, mientras que las exportaciones de los Estados Unidos a México redujeron su impacto en los tres indicadores mencionados. Adicionalmente, el balance comercial de los Estados Unidos con respecto a México pasó de un superávit de 5.300 millones de dólares en 1992 a un déficit de 123.000 millones de dólares en 2014. El empleo vinculado directamente a las exportaciones a Estados Unidos creció en 1.200.000 personas entre 92 y 2014. En los Estados Unidos, el empleo asociado a las exportaciones a México disminuyó en 31.000 personas en el mismo periodo. Pido nuevamente disculpas porque este cuadro se me fue. Seguimos. Balanza comercial. Como ya habíamos dicho, la balanza comercial es otro de las críticas de Trump al TLC, y efectivamente se presenta la evolución de la balanza externa en el cuadro, en la gráfica. FOB, es decir, sin tomar en cuenta los servicios de transporte de mercancías que siempre arrojan un saldo negativo para México. La balanza global es negativa en casi todo el periodo, pero en montos relativamente bajos.
Es significativo, por supuesto, el superávit comercial con los Estados Unidos y de gran magnitud y creciente. Contrasta con el déficit comercial también de gran magnitud y creciente con el resto del mundo. Los países que determinan principalmente este déficit comercial de México son China, Hong Kong y Malasia. El hecho es, en suma, que nosotros no tenemos un superávit global, tenemos un déficit pequeño, sí, pero el superávit que tenemos con Estados Unidos está más que compensado con el déficit que tenemos con el resto del mundo, entre los que destacan estos 3 países de Asia. Bien, aquí tenemos otra gráfica que, por cierto, ya tiene algunos años. Aquí medimos el impacto del empleo. En el eje de la izquierda se mide la gráfica, la línea superior, que es el empleo total. Su evolución de 1978 a 2000. En la que sigue, la gráfica, la línea que sigue, y la otra también, la de abajo, están representadas en el eje de la derecha. Son porcentajes del empleo con respecto al empleo total. Como podemos ver, en el año de 1995, el empleo directo e indirecto generado por las exportaciones, que es la línea fuerte, se achica, se agranda su participación y continúa esta línea ascendente. Y el empleo directo, que es el que está la línea más delgada hasta abajo, es mucho menor. Pero de cualquier manera, si ustedes observan la línea superior, que es el empleo total, pues en el año de 95, en lugar de subir, disminuye por la crisis del 95. ¿Cómo podemos entender este comportamiento tan extraño? Aumenta el empleo generado por exportaciones, pero disminuye el empleo total. Bueno, lo que ocurre aquí es que hay un efecto de desplazamiento de la producción nacional por importaciones, precisamente en esos años. Desde antes ya había comenzado, y entonces se perdieron muchos empleos y se están recuperando en ese periodo. Y bueno, lo único que ha ocurrido es que unos trabajadores reemplazan a otros, pero el empleo neto, el empleo total, no cambia. Ese es el impacto que estamos observando. La tendencia de largo plazo del empleo se mantiene a largo plazo. Bien, vamos a ver aquí otro cuadro, que es la descomposición del valor agregado en México y en los Estados Unidos, medido en millones de dólares estadounidenses. Se presentan estos datos para las 2 economías en general y los correspondientes a 2 sectores productivos que son los principales sectores exportadores no petroleros de México. En el caso de los Estados Unidos, a nivel general, la relación de salarios a valor agregado, 56%, es mayor que la tasa de ganancias a valor agregado, 44%, aunque por un margen relativamente pequeño. En contraste, en el caso de México en general, el porcentaje de ganancias respecto al valor agregado, 67%, es el doble del porcentaje de salarios a valor agregado, 33%. En los sectores manufactureros de equipo de cómputo y electrónicos y vehículos de motor, las tasas se invierten en el caso de los Estados Unidos, si lo vemos por sector. Es decir, los porcentajes mayores son para las ganancias y los menores para los salarios, aunque también por un margen relativamente pequeño. En el caso de México, el sector de equipo de cómputo y electrónico registra también un porcentaje más alto para las ganancias, 55%, que para los salarios, 45%. Pero el sector productor de vehículos de motor presenta, aquí lo voy a tener que cambiar un poco. Ok.
presenta una relación mucho más favorable a las ganancias, 83% del valor agregado, que a los salarios, 17% del valor agregado. Bueno, este sector es sumamente importante porque es el sector del cual se quejaba en 2017 Donald Trump, y a esa queja obedeció buena parte de la negociación del tratado y que derivó en cómo quedó. Es muy importante destacar el papel de la industria automotriz. En los cuadros 4 y 5 se presentan algunos datos de la industria automotriz que revelan la importancia de ese sector para México como un gran exportador. Esta industria representa 22% del total de exportaciones y fue en 2014 el más importante exportador después del petróleo. En el cuadro 4 se observa que la proporción de ganancias a salarios en el valor agregado es de casi 5:1. Y como podemos apreciar en el cuadro 5, la industria automotriz establecida en México es totalmente extranjera. 45% es producción de las 3 grandes empresas estadounidenses que exportan 90% de esa producción a los Estados Unidos y Canadá. No hay duda de que esta situación es resultado del TELCAN. Adicionalmente, la industria automotriz está reconocida desde hace mucho tiempo como el sector que suele tener mayores vínculos hacia adelante y hacia atrás que el resto de los sectores. En el lenguaje de insumo-producto son backward and forward linkages, salvo quizá por la energía eléctrica y la construcción de todas las economías. Esto es así, es decir, salvo quizá por la energía eléctrica y la construcción, es la que genera mayores vínculos hacia adelante y hacia atrás. Por ser un sector de un bien exportable, puede interpretarse como una vía importante de arrastre de las exportaciones al resto de los sectores de la economía en términos de empleo y de producto. Pero como ya vimos, el arrastre del conjunto de las exportaciones de México en materia de empleo fue muy alto, pero sin duda insuficiente. En el caso del producto visto como valor agregado, fue muy importante, como se aprecia en el cuadro 2, pero también insuficiente para impactar al PIB total mexicano en la medida que se esperaba. Conclusiones. Aplicando el modelo a 2 de las economías involucradas en el TELCAN, la de México y la de los Estados Unidos en 1992, antes del TELCAN, hemos logrado, y en 2014 durante el TELCAN, hemos logrado medir la magnitud y el cambio de estos efectos en el periodo de estudio en ambas economías y determinar cuál de los dos países se benefició más en el periodo del comercio entre ambos. En términos económicos de valor agregado y de empleo, la economía mexicana se benefició más del comercio con los Estados Unidos que la estadounidense del comercio con México. Sin embargo, también gracias al análisis estructural, hemos podido ver que los incrementos en el empleo en México generados por el aumento de las exportaciones a los Estados Unidos derivado del TELCAN fueron contrarrestados por los decrementos en el empleo ocasionados por el aumento en las importaciones provocado por la apertura comercial y los requerimientos de insumos para las exportaciones. Por otra parte, hemos podido probar que el beneficio obtenido por el incremento en el valor agregado generado por las exportaciones de México a los Estados Unidos se distribuye de manera muy desigual a favor de las ganancias versus los salarios, siendo la mayoría de las empresas exportadoras filiales de empresas extranjeras. No se puede afirmar que estos beneficios tengan en su mayoría como destinatarios a los nacionales de México, sino más bien a las empresas extranjeras en las que predomina el capital estadounidense. Es decir, se puede concluir que como resultado del TELCAN, la economía mexicana convirtió en gran medida su industria en una actividad maquiladora o de ensamble de mercancías con poca integración nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ruiz Nápoles. Preguntaría entonces a nuestra audiencia virtual si se tiene algún comentario, pregunta o alguna observación a lo presentado por el doctor Ruiz Nápoles. Regresamos, estimado Gidio, a la pantalla grande. Sí, estoy buscando dónde está la opción aquí. Todavía estoy acostumbrando.
¿Dónde está? ¿Dónde? Atende aqui Cláudia Verônica, que está levantando a mão para fazer as perguntas. Por favor, Cláudia. Iniciamos con ella. Buenas tardes, un gusto, profesor Ruiz Nápoles, también un gusto volver a escucharlo ya que he sido su alumna en el doctorado, soy candidato a doctor en el posgrado. Un gusto estar con todos ustedes. Creo que el tema, la presentación del tema y los datos que nos muestra son sumamente interesantes, sobre todo porque aun cuando su conclusión es que el TLC o el Telecán, pues en su momento, perdón, convirtió a la economía mexicana en una maquiladora enorme. Creo que es indiscutible que sí produjo una diversificación de su base, de su matriz industrial, ¿no es cierto? Ya México dejó de depender únicamente del petróleo para tener otro tipo de actividades. Y entonces, en ese escenario, ¿cuál es su evaluación, profesor, sobre el nuevo cambio de lo que conocemos el US MEC, por ejemplo, ¿no es cierto?, con estas medidas que tanto le preocupa al presidente Trump, en especial en el tema laboral? ¿Respondo ahora o...? Sí, sí, vamos a ir Okay. por Bueno, una... Ok. La primera observación, pues es relativamente cierto que México al entrar al TELCAL, al firmar, digamos que diversificó su producción, sí, es cierto, pero no fue tanto como se piensa. Yo iría más allá un poco, hablando de la política de desarrollo. O sea, cuando México entró al Telecán, y eso es la parte que no puse acá, es porque había fracasado el modelo neoliberal de apertura total indiscriminada, había fracasado. La economía no crecía, era la famosa década perdida, y entonces había que hacer algunos ajustes. El ajuste que se llevó a cabo, lo llevó a cabo el presidente Salinas, fue abrir la inversión extranjera. Ese fue el ajuste más fuerte. Y esa apertura a la inversión extranjera fue algo inusitado. Afortunadamente no se afectó en ese momento el petróleo ni la generación de energía eléctrica, que siguió en manos del Estado. Pero todo lo demás se privatizó, perdón, y se adoptó otro modelo en ese sentido. Y como México ya estaba en la OMC, ya no tenía nada que negociar para entrarle al Telecán. Esa fue la negociación. O sea, nos dejamos entrar a México y a importar de donde ustedes gusten para producir exportaciones. ¿Cuál era el propósito? Bueno, que las exportaciones jalaran en un modelo keynesiano, jalaran al producto y al empleo. De manera tal que ya no tuviéramos ese flujo migratorio hacia Estados Unidos y que fuera detenido ahí. Ese fue un caso rarísimo de negociación, digamos, de libre comercio. En el caso de la Unión Europea se firmaron pactos adecuados de trabajadores, de flujo de trabajadores y demás. Acá no. Los mexicanos no pudieron entrar a Estados Unidos con TLC y sin TLC. No hubo manera. Pero sí hubo flujo de capital de México hacia acá. De Estados Unidos, perdón, hacia México. Eso cambia las perspectivas. O sea, uno no puede analizar como si fuera el modelo de Heckscher-Ohlin, un modelo que no era Heckscher-Ohlin, ¿sí? De entrada. Y en segundo lugar, porque justamente estaba pactado en el TLC original, que esa era la idea. O sea, que iban a venir empresas estadounidenses a instalarse en México, a aprovechar los bajos salarios y las leyes laborales que son totalmente injustas a los trabajadores. Claro, ahí hubo algunos problemas, porque
México pasó, digamos que empezó a exportar mucho, pero no lo que dice el modelo Hexeroli, no eran o no han sido bienes intensivos en trabajo, sino bienes intensivos en capital. Entonces no fue suficiente el arrastre, además de que el arrastre hacia al producto se tuvo que gastar parte de ese dinero en importaciones de bienes que no se hacían aquí, o que si se hacían fueron desplazados una vez que se abrió el mercado, entraron las importaciones chinas sobre todo. Y de Estados Unidos nunca dejaron de entrar, pero quiero decir, aquí ya se amarró pues el modelo a un modelo de importar para exportar. Y entonces el déficit, pues el superávit era muy escaso, muy bajo, no tenía capacidad de arrastre al empleo y en realidad, y no se paró el flujo migratorio. O sea que yo pienso que como política de desarrollo fue un rotundo fracaso. Esa es desde luego mi opinión y no hay problema porque si alguien no está de acuerdo. Pero sí creo que también, si lo vemos desde la perspectiva en lugar de verlo desde la perspectiva de los intereses nacionales, porque Trump hace este truco, ¿no? Dice que los intereses nacionales de Estados Unidos fueron traicionados por el Telecam porque se vinieron las empresas a instalar aquí las plantas y etcétera, etcétera. Bueno, si lo vemos así, sí es cierto, ¿no? La queja tiene razón, pero no fue así. Si lo vemos desde perspectiva de las clases sociales, las empresas estadounidenses instaladas en México, en China o en donde fuera, en Estados Unidos mismo, se beneficiaron del Telecam y mucho, mucho. Y los trabajadores que más sufrieron son el sector mexicano. No necesariamente por bajos salarios, no. Ese sector de la industria automotriz pues, seguramente gana más que el promedio general, pero no fue suficiente como para elevar el salario ni acabar con el desempleo. En esas condiciones, pues, no podemos decir que haya sido muy favorable. Ahora, el otro aspecto, ¿qué va a pasar con el UMSCA? Bueno, o el TEMEC, pues este asunto está perfectamente identificado. ¿Cuáles eran los tres objetivos de Trump? Los puso sobre la mesa desde julio de 2017. Estaba muy claro. Uno, tratar digamos, indirectamente, obligar a México a nivelar salarios con Estados Unidos y Canadá, para poder ganar supuestamente un margen mejor en términos de integración extranacional, pues. Es una trampa, porque México no es una decisión del gobierno decir vamos a aumentar los salarios para poder aumentar la integración nacional. No hay manera, no hay forma. Entonces la integración que nos van a permitir va a ser de fuera, va a ser muy baja. Entonces sí se va a meter en un lío. No sé cómo lo van a arreglar, pero eso es un problema. El otro, vinculado a es que aumentaron los grados de integración. Ya no es nacional, es regional. O sea, que lo que ellos quieren es que ya no les compremos a los chinos, sino que les compremos a los Estados Unidos. Sí, digamos que el grado de integración actualmente en promedio de las exportaciones es alto, 66% de integración nacional. Pero el resto, el 30 y tantos % es totalmente de fuera. Y un porcentaje importante, como 25%, es de China. Entonces, ahí la vamos a tener difícil, porque ahí las negociaciones van a ser directamente, las empresas van a tener que negociar con el gobierno de Estados Unidos, las empresas norteamericanas, ya tienen ahí varios lobbies y ese es el negocio de ellos. Entonces ellos van a negociar, a ver qué sacan, ¿no? Nosotros estamos así, pues, como decían antes, nomás milando. Lo que sí logramos evitar era una cosa peligrosísima que no ocurrió afortunadamente, que era que las restricciones a los productos agrícolas que ya venían imponiendo los Estados Unidos
de facto, los querían convertir en restricciones de jure, es decir, ponerlas por escrito. Una de ellas muy, muy peligrosa era que nosotros podíamos, por ejemplo, exportar tomate a ciertos estados cuando la producción en ese estado no era suficiente para satisfacer al estado. Entonces estábamos condicionados a eso, y afortunadamente eso no pasó. Nos salvamos, digamos. La otra cosa que también nos salvamos, pero eso fue gracias a Canadá, es los paneles de negociación, ¿sí? Como estaban originalmente, eran paneles de 5 jueces, 2 de un país afectado y 2 del otro país afectado, y uno neutral, digamos. Bueno, pues estos paneles, Trump pedía desaparecerlos y que los juicios por dumping o por lo que fuera se arreglaran en las cortes de Estados Unidos. Entonces, pues era francamente ponernos en manos de ellos. Eso afortunadamente no pasó tampoco, pero eso fue por Canadá, que dijo Canadá que tenía que haber paneles internacionales y no podían ser todos de Estados Unidos. Entonces, bueno, salió a medias la cosa, no salió totalmente favorable a México. Yo creo que más bien salió favorable a los Estados Unidos, porque eso es lo que ellas querían, es decir, no iban a remover la negociación si no hubieran querido apretarnos las tuercas por un lado, por algún lado. Y eso es. Una de las restricciones que no se ve, pero que sí salió, es que México no puede utilizar su política cambiaria para fomentar exportaciones. Estamos amarrados. Ahí perdimos. No hay manera. No se puede hacer una política cambiaria de incremento de exportaciones. Hasta ahí nomás creo que es lo que puedo yo decir. No lo estudié a fondo. Siguiendo un poco lo que preguntaba, reflexionaba Claudia Verónica, estimado profesor. Normalmente se habla de que con el Tratado de Libre Comercio, pues el valor de las exportaciones de México, pues se multiplicaron. Y se atribuye que esa tendencia creciente se debió mucho a que la economía mexicana pues tenía cierto grado alto, por cierto, de economías de escala que le permitieron, en este caso, pues intensificar las exportaciones a los Estados Unidos. Visto 25 años, 24, 25 años después del inicio del Tratado de Libre Comercio, ¿cómo observas tú las capacidades que puede tener México también para volver lo que los especialistas como tú hablan de que México pueda ser el Mexican Momentum ahora? ¿Cómo están los precios macroeconómicos? En el caso del salario mínimo ya te referiste, pero ¿qué pasa con tasas de interés, por ejemplo, con la inflación? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estaríamos ahora en México para que realmente esta renovación del Tratado de Libre Comercio pudiera realmente marcar el rumbo de la economía mexicana en el futuro inmediato? Ok, gracias por la pregunta. Bien, hay una parte que no destaqué en esta presentación y que le he estado trabajando también, que es que en todo esto tenemos que cambiar la perspectiva de cómo se ven ahora las cosas. Ahora está de moda, y es muy importante, que hay cadenas de valor, bueno, llaman cadenas de valor, pero bueno,
cualquier nombre es igual. El caso es que son industrias que son una especie de clusters que funcionan en la frontera y a veces llegan muy abajo y a veces ni siquiera tienen que estar ubicadas en la frontera para estar directamente vinculadas al mercado estadounidense. En ese caso, nosotros estamos actuando, digamos, como produciendo algunos insumos para la industria, aparte de la industria automotriz que está establecida, también México produce insumos para la industria automotriz. Y son partecitas muy pequeñas que no se pueden medir su influencia. Y esas partes usualmente vienen de China, y entonces se hace una cadena en donde al final de cuentas el dueño de la rama o de la cadena es el que se lleva la parte de león. Les voy a poner el caso que ponía Garefi cuando decía la industria, cuando vino a México y habló de las cadenas de valor. Decía, bueno, ustedes tienen un teléfono celular como este que tengo yo aquí, ¿no? Entonces él decía, no, bueno, este es un Nokia, ¿no? Se produce en Finlandia, pero no se produce en Finlandia, la marca es finlandesa. El Nokia, la mayor parte de los materiales se producen en dos países, Estados Unidos y Alemania. Y se meten las chivas que trae, todos los aparatitos, todo eso se instala, se ensambla en China. Y el 50% del valor agregado va para la Finlandia, que lo único que tiene pues son los royalties y el diseño. Y no ha puesto ni un clavo, ¿ok? Eso es muy importante, saber en qué parte nos toca jugar de la cadena de valor. Digamos, los expertos del Fondo Monetario y los expertos de otros países, de la OECD y todo, pues a ver, descubran ustedes dónde está su nicho de oportunidad y métanse ahí, ¿no? Bueno, pues ya sabemos cuál es el nicho de oportunidad de los países latinoamericanos, pues no hay mucho que buscarle, ¿no? Las materias primas y la mano de obra, no hay mucho que hacer. Pero yo creo que frente a eso sí podemos cambiar, dar un giro en ese sentido, pero no por el TLC ni por nada, sino porque realmente si nos vemos bien, a estudiar bien a fondo la economía mexicana, en los cuadros que presento ahí también hay algo, el 85% del empleo se genera por el mercado interno. Eso es importantísimo. ¿Por qué tenemos que andar buscando las exportaciones cuando acá tenemos un mercado muy rico que nos puede generar una capacidad de arrastre impresionante con el empleo, ¿sí? La sustitución de ciertas ramas que nos han ganado los importadores también se puede hacer. Ahí casi, digamos, no se destruyó totalmente, pero los abastecedores del mercado, de la industria automotriz, incluso de la extranjera, pues quedaron intocados, ahí siguen sobreviviendo, y se requiere de un apoyo fuerte del Estado para que saquen adelante y se vuelvan competidores. Ahí yo creo que también se puede buscar, ¿no? Y también otra cosa que no se ha buscado, no se ha hecho, es que no tenemos por qué estar amarrados al mercado estadounidense solamente. Hay que diversificar los mercados. Ahora con la amenaza de que iban a cerrar el acceso de los automóviles, la empresa Mazda empezó a buscar otros mercados, porque ellos producen aquí para Estados Unidos. Si le cierran el mercado, empezaron a buscar por otro lado. Eso es lo que hay que hacer. Tomar una actitud un poco más agresiva y buscarle por ahí. Yo creo que eso, porque de la otra es seguir dependiendo a ver qué nos dictan las leyes del mercado y pues son medio dictatoriales. Muchas gracias, doctor. Norma Samaniego tiene una pregunta, está levantando la mano. Por favor, Norma. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quería felicitarte, Pablo,
Fue una exposición excelente. Yo me lamento no haber estado en la parte del principio por algún problema que tuve aquí, pero en la parte donde tú comentabas que a partir de la entrada al tratado y para algunos años después, el crecimiento del empleo no había sido el que se esperaba. Yo allí tengo una pregunta. No sé a qué tipo de estadística te estás refiriendo, porque si yo tomo en cuenta el empleo formal de trabajadores asegurados en el IMSS, que es básicamente empleo asalariado, protegido en industria, etcétera, en el periodo de 95, mediados o agosto de 95, hasta el año 2000, tuvo un crecimiento muy, muy fuerte. Fue, creo que, de los más fuertes que ha tenido en los últimos 30 años. Sin embargo, al mismo tiempo que creció esa parte del empleo formal, otra parte del empleo que le fue muy mal, y fue el empleo agropecuario. El empleo agropecuario, que la mayoría de este empleo no está registrado en el Seguro Social, si no son pequeños agricultores, etcétera, todo ese empleo perdió, si no me equivoco, de agosto de 1995 al año 2010, casi 3 millones de empleos. Entonces, sí fue algo que fue terriblemente nocivo, es decir, toda la sustitución de una serie de cultivos agrícolas, de café, por ejemplo, de otros que de alguna manera estaban protegidos o que tenían apoyos del gobierno, se perdieron. Entonces, por una parte, creo que sí hubo un crecimiento rápido del empleo formal asalariado en algunas ramas, pero hubo una gran pérdida de otro tipo de empleo y un crecimiento exorbitante del empleo informal. Incluso muchos nos preguntábamos en esa época cómo era posible que creciendo tan rápidamente el empleo formal estuviera creciendo también la informalidad. Es decir, se esperaba que al crecer el empleo formal iba a disminuir la informalidad. Y no sucedió eso, sino que aumentaron ambas al mismo tiempo. E incluso creo que más aumentó la informalidad. Esa fue una de las cosas curiosas que observamos en esa época. Y coincido totalmente con lo que mencionas en la participación salarial. Incluso uno de los últimos trabajos de Jaime Ross fue justamente el medir la participación salarial por sectores, y él encontraba que en los sectores vinculados a la exportación, fundamentalmente a la exportación manufacturera, por ejemplo a la automotriz, fue donde la participación del salario en los últimos años había caído más. Entonces, yo no sé cuál información de empleo tomaste, perdón porque no estuve en el principio, pero sí creo que hubo un movimiento diferente en el empleo formal asalariado que en el empleo en general. Ese era mi comentario nada más. Muchas gracias, doctora. Ok. Te quiero pues agradecer tu comentario, Norma. Sin duda tienes razón. Lo que yo vi en esta tendencia, digamos, fue de 1978 a 2000, está la gráfica. Medí, por un lado, el empleo total que reporta el INEGI. No tiene características de si es formal, informal, no se sabe. Es lo que reportaba el INEGI. Incluso en esa época hubo, como tú bien sabes, cambios de base de las series de empleo que no se podían integrar. De veras, yo tuve que hacer milagros. Ahora, yo lo que quería ver ahí es qué tanto estaba el empleo, la tendencia del empleo total,
vinculada a las exportaciones. Y yo lo que encuentro es que no está vinculada a las exportaciones. Es decir, seguramente una parte del empleo está vinculada a las exportaciones, pero no toda, ¿no? Y aquí me produce algo, pues, un poco de irritación, no tu comentario, sino que ese fenómeno haya ocurrido como ocurrió, porque efectivamente la participación del empleo generado por indirecto e indirectamente por las exportaciones subió como porcentaje del total del empleo. Y eso yo no lo vi reflejado en la gráfica del empleo total. Ahora, ¿cómo lo explico esto? Bueno, pues con un coeficiente que también estudié en esos años, que es, por cierto, de Pepe Casar, el coeficiente de desplazamiento le llaman, que es qué tanto de la producción es importada por sectores. Eso también me ayudó a la matriz de insumo producto a determinarlo. Y sí, hubo sectores en donde la importación desplazó muchísimas de las cadenas productivas que ya existían, estaban establecidas. Bueno, lo tengo medido también y ahí tengo los datos. No sé, creo que eso explica, quizá en parte, que no haya habido tanta presión de desempleo porque pues, salieron de un empleo y ocuparon otro, ¿no? Esa es, digamos, mi explicación. Pero sí, con mucho gusto te mando las cifras y todo para que le eches un vistazo. Te lo voy a agradecer. Muchas gracias, doctor. Todavía, ¿alguien más les gustaría hacer alguna pregunta o participar? Puede hacer levantando la mano o escribir en el chat. Aquí está. Ignacio. Doctor Perrachini. Por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me da mucho gusto saludar a Pablo y verlo, si no personal, sí digitalmente, y ver que estás bien, Pablo. Me da mucho gusto. La verdad es que yo celebro que te hayas incorporado al seminario. Yo lo digo fraternalmente, te extrañé en mi presentación. Qué bueno que te incorpores y ojalá que vayamos sumando más y más colegas en el seminario. Yo estoy convencido de que nos hacen falta seminarios como este en el posgrado y en la facultad. Digamos que tenemos muchas actividades y todas muy interesantes, hay muchas conferencias, muchos foros, pero necesitamos también promover seminarios donde, como está ocurriendo ahora, presentamos nuestros avances de trabajo y podemos recibir comentarios de nuestros colegas que siempre nos enriquecen, ¿no? Entonces, lo celebro mucho y felicidades, Pablo, qué bueno que... Y ojalá que podamos estar siempre en el seminario en las siguientes exposiciones que van a venir. Bueno, yo también tengo algunos comentarios, no son precisamente preguntas y desde luego, pues, también me gustaría escuchar tu réplica a mis comentarios. Bueno, en primer lugar, yo creo que el presidente Trump no tiene razón cuando dice que las empresas norteamericanas se vinieron para acá, ¿verdad? Digo, le deseo lo mejor con su problema del coronavirus, pero no tiene razón con esta cuestión. ¿Por qué? Porque pues las empresas automotrices que están aquí ya estaban antes aquí y estuvieron aquí siempre. O sea, no es que llegaron con el Tratado de Libre Comercio, ya estaban aquí desde tiempo atrás. Y pues lo que hacían era muy similar a lo que están haciendo desde el Tratado de Libre Comercio. Desde luego hay algunas modificaciones estructurales, pero no es como resultado del Tratado de Libre Comercio, sino porque la industria automotriz a nivel mundial experimentó un cambio estructural, ¿no? Que viene desde los años 70 por lo menos, con los choques petroleros, la revolución cibernética, etcétera, etcétera, la sustitución del uso del acero por aceros resistentes, en fin. Así es que, pues no, esas industrias, esas empresas ya estaban aquí antes.
Entonces creo que tampoco en eso tiene razón. Segundo comentario es que creo que va en línea de lo que nos presentaste. Pues es que yo tampoco le veo, igual que tú, el gran mérito al Tratado de Libre Comercio en lo que concierne al desarrollo industrial del país, en el sentido de que estas industrias que hoy son exitosas en las exportaciones, pues son las industrias que, en las que más se tuvo éxito durante el modelo de sustitución de importaciones. Así es que pues no es que nuestra industria automotriz, entrecomillada desde luego, porque efectivamente, como bien dices, es una industria automotriz extranjera, pues esa industria automotriz fue exitosa durante el Tratado de Libre Comercio, perdón, durante el modelo de sustitución de importaciones, y lo que ocurrió con el Tratado de Libre Comercio es que muy inteligentemente, pues aprovecharon esas ventajas comparativas que habían sido fruto del propio desarrollo económico de México para utilizarlas como plataforma. Entonces, pues tampoco en eso tienen ningún mérito el Tratado de Libre Comercio. Es decir, el éxito industrial en la industria automotriz viene de antaño. Y no añadió tampoco, como bien tú lo planteas, pues no nos añadió mucha cosa, porque nos hemos convertido en un país que ensambla. Bueno, la otra cuestión es que otra arista del comentario que hiciste, que yo coincido, que deberíamos diversificar nuestro mercado. El asunto es que, pues antes del Tratado de Libre Comercio, nuestro comercio internacional estaba muy concentrado en un puñado de productos. Y seguimos igual. Lo único que cambió es que en lugar de que ahora exportemos preponderantemente petróleo, exportamos preponderantemente otras cosas, pero sigue siendo un puñado de productos. No hay una diversificación. Para diversificar nuestro comercio internacional geográficamente, tenemos, si no antes, por lo menos simultáneamente, diversificar nuestra plataforma de producción y exportación. Pero con una producción y exportación concentrada en unos cuantos productos, mal podríamos ir al mercado internacional a diversificarnos geográficamente porque no creo que vayamos a tener éxito. Tendríamos efectivamente que pues restañar, que era parte de tu presentación, restañar el daño que se ha cometido en los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante, ¿verdad? Porque pues ha habido un problema muy serio ahí, ¿no? O sea, si hacemos una tipología de industrias de alta tecnología, media tecnología, baja tecnología, resulta que los eslabonamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, de los que hablaban Hirschman, Watanabe, Chenery, etcétera, donde debíamos haber fortalecido nuestros eslabonamientos para poder tener el comercio internacional como digamos que baluarte del despegue en el desarrollo, ahí no se fortalecieron esos encadenamientos. Ese es un problema muy serio y tiene que ver con lo que apuntabas. Tenemos un mercado interno y probablemente o muy seguramente para países como Singapur, Taiwán, Hong Kong, pues puede estar muy bien utilizar el comercio internacional como ariete del desarrollo. Pero para una economía de este tamaño, olvidar que el mercado interno es fundamento del desarrollo, inclusive de las propias exportaciones, es un error craso. Un país de las dimensiones de México no puede desarrollarse pensando que sea solo con base en las exportaciones, ¿no? O sea, es un mito que Japón o China se estén desarrollando gracias a sus exportaciones, cuando China tiene coeficientes de inversión impresionantes, que son muchas veces el que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, lo que tendríamos que hacer es exactamente poner el acento en el mercado interno y aprovechar los multiplicadores. Seguramente
el efecto multiplicador y de arrastre del crecimiento y el desarrollo sería mucho mayor si pudiéramos una política que acentuara más bien cómo vamos a restañar esos eslabonamientos que se han deteriorado. Y para terminar, bueno, pues lo que sí sucedió es que otras industrias automotrices de otros países que no estaban aquí con el modelo de sustitución de importaciones, aprovecharon el Tratado de Libre Comercio para radicarse en México y utilizar a México como plataforma para exportar a los Estados Unidos. Y resulta que lo que nosotros debimos haber hecho, lo hicieron los japoneses, lo hicieron otras industrias, ¿verdad? Los chinos, y nosotros perdimos una gran oportunidad de que pudimos haber aprovechado ese mercado para crecer, desarrollarnos, siguiendo una estrategia, un patrón de industrialización muy distinto al que seguimos. Porque sin duda alguna, bueno, Nissan ya estaba, pero Toyota, las otras industrias automotrices japonesas que llegaron, inclusive europeas, pues creo que sacaron más provecho que nosotros del mercado norteamericano, el mercado automotriz norteamericano. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Te agradezco el comentario y la felicitación también. Yo coincido casi 100% con lo que tú has dicho, pero sí quisiera hacerte algunas aclaraciones. Es cierto que en México había una industria automotriz nacional, sí la había, ¿sí? Producíamos incluso coches hechos 100% en México, ¿sí? Automex, por ejemplo, Diesel Nacional, en fin. Había una industria electrónica en México, 100% mexicana. Yo creo que todos, bueno, no todos, porque hay muchos jóvenes aquí, pero una gran parte de nosotros tuvimos televisiones RCA Victor hechas en México, o Stromberg Carlson, o las marcas que ustedes quieran, pero eran 100% mexicanas. Electrónica. Minería. Ese es otro sector importante de las exportaciones, al que nadie le ha puesto todo el cuidado. La minería, antes del TLC, era 100% mexicana. Y el petróleo, pues eso ya ni digo, ¿verdad? Pero esas son las cuatro ramas importantes hoy en día de exportación. Esas, no otras, esas. Ahora, ¿qué pasó ahí? No, pues no que no hubiera industria automotriz, sí había. Pero el hecho de que entrara la inversión extranjera en una proporción distinta de la que estaba establecido, era 50-49 o 51-49, el hecho de que ahora sí podíamos exportar coches sin ninguna traba a Estados Unidos, eso es un cambio importante, Nacho, muy importante. Por eso se vinieron los japoneses aquí, porque estaban cerca del mercado. O sea, muchas de las cosas que antes no ocurrían, empezaron a ocurrir con el Telecán. Ahora, que tiene razón y no tiene razón, ¿cómo se llama? Trump, ya lo sabemos. Lo que pasa es esto, que él estaba tratando de ganar a los trabajadores que fueron desplazados, porque sí hubo desplazados en Estados Unidos, por las empresas que estaban en México. Sí los hubo, sí. No fue tan grande como él lo estima. Ahí tengo toda una discusión sobre eso. Me aventé todo un estudio del NAFTA para otro proyecto que ya próximamente lo voy a dar a conocer. Y sí hay ese sector se lo quería ganar Trump. Y de hecho, desde antes de Trump, estaba en la agenda de Obama, porque los trabajadores sí se creen eso, sí se creen que están compitiendo ellos con trabajadores que en México ganan menos. Y dicen, eso no se vale, eso es trampa, ¿no? Es una especie de dumping, pero de trabajo, ¿sí? Entonces, acá lo que pasa es que Trump quería ganarse ese público. Y por eso la negociación es con las empresas automotrices, no pasa por México, a nosotros en mi caso nos hacen, pues, es directamente con las empresas. Ahora, ¿en dónde está el truco de Trump? Pues, ¿en dónde le duele? Pues,
pues le duele el déficit comercial, que tampoco le vale gorro si México tiene su déficit con otros países, con China, ¿no? Le duele ese déficit. Y le duele que ese déficit nosotros lo tengamos superávit con ellos. Y el déficit que tenemos es con China. O sea, China desplazó a Estados Unidos en el mercado nacional. Eso es clarísimo. Y por eso los golpes son contra China, no son contra México. México es nada más el intermediario. Y China desplazó a México en Estados Unidos. Sí, por eso. Además. Entonces, ahí va, ¿no? Y el aspecto de la minería no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Pero justamente hay un libro que salió, es un reportero esos de investigación, que mete el diente en lo de la minería. Es un drama lo que ocurre ahí. Los salarios más bajos que te puedas imaginar, están totalmente en riesgo los trabajadores, y las ganancias se van. Son empresas principalmente canadienses, estadounidenses, ¿sí? Y las mexicanas, pues que siempre le hacen el caldo gordo, ¿sí? Pero ahí es un sector de veras que hay que meterle mucho cuidado al análisis de esto, porque sí, ahí sí México. Ahora, yo digo que desde el inicio la política estuvo mal hecha. Dani Rodrik estudió el caso de Corea muy a fondo. Decía que cómo íbamos a empezar nosotros una política de apertura, de liberalización, para lo que le llaman export-led growth, ¿sí? Que eso no ocurrió en ninguna parte del mundo, en ningún caso, dice. En Corea, por ejemplo, que lo pone Singapur y otros casos, cuando iniciaron esa política de export-led growth, ¿sí? Era con protección justamente a la inversión extranjera, no dejándola entrar a la inversión extranjera, sino ayudando. ¿Por qué esos países lo tuvieron que hacer así? Pues porque no tenían mercado interno. O sea, los coreanos nunca compraron un automóvil hasta que empezaron a ganar la clase media un poco más, pero empezaron de cero. Entonces, pues, sí tenían que crecer con base en exportaciones. Nosotros no teníamos por qué crecer con base en exportaciones. Y además, no es cierto, porque, digo, el otro fenómeno que ocurrió, ese sí, tal vez no se podía prever, es que la idea que tenía, por ejemplo, Clavijo y otros analistas, de que México iba abriendo el mercado, iba a exportar bienes intensivos en trabajo, pues yo ya lo estudié, ahí tengo el estudio, lo acaba de publicar el trimestre económico. Salió al revés. México se convirtió en exportador de capital, de bienes intensivos en capital, y dejó de exportar bienes intensivos en trabajo con la apertura, precisamente con la apertura. Entonces, pues ahí hay una contradicción del teorema de Heck-Cherolin, pero en ese caso también, si te pones a ver el factor, digamos, de intensidad de trabajo, pues nos metimos a las ramas que tienen menos intensidad de trabajo, ¿no? La electrónica y la industria automotriz. Pues ahí no. En cambio, la que tenía más intensidad de trabajo, la agricultura, se abandonó. Entonces, pues por ese lado, yo no le encuentro mucho éxito, o no perdió ningún éxito a una política de ese tipo. Entonces, por lo demás, yo coincido contigo en todo lo que dijiste, y sí creo que lo que hay que hacer es recuperar el mercado interno, porque es el que nos da más empleos y el que es necesario hacerlo. La estructura económica mexicana no se compara con la de Corea, ni la de España, ni ningún. Tenemos una estructura bastante bien, bastante buena, y honor a quien honor merece. Julio López, que también acaba de morir hace poco, hizo un estudio de que siempre tomamos en cuenta el desempleo del factor trabajo. Hay que ver el desempleo del factor capital. Hay un subempleo del capital realmente porque no generamos demanda. Habría que ver eso también, ¿sí? No solamente el trabajo, también el capital está subempleado. Muchas gracias. ¿Algún compañero más les gustaría participar, hacer preguntas o puntualizar algún tema? Maestro. Pues mientras
hay otros participantes, algunas puntualizaciones. Agradecer mucho la presencia, en primer lugar, de la doctora Samaniego, quien el 26 de noviembre, por cierto, ya dialogamos, ¿verdad? Ya tenemos el privilegio de que va a participar en el marco de este seminario. Su tema, pues muy predecible, dada digamos, su conocimiento especializado en términos, digamos, de empleo, de salario. Es el título, La evolución de los salarios en México y sus efectos distribucionales. Entonces, tiene mucha conexión con un aspecto con que inició el doctor Ruiz Nápoles. Bienvenida, doctora Norma Samaniego. Disculpe que la comprometa aún más, aunque me parece que usted no necesita mucho que uno lo comprometa, ¿no? Porque en la UNAM es muy bien apreciada su personalidad y su conocimiento. Muchas gracias. Otra puntualización en relación con lo que decía el doctor Ignacio Perrotini Hernández en algún momento de la reflexión del doctor Ruiz Nápoles. Efectivamente, China desplazó a México en términos de exportaciones, pero tengo entendido, y ahí solicitaría el auxilio del doctor Ruiz Nápoles, que México, otra de las paradojas, ha sustituido a China en términos de importaciones de ese país al nuestro. Paradojas del Tratado de Libre Comercio, de las expectativas que se habían trazado. Otro aspecto y último, cuando estuve enumerando los 4 puntos de consenso que había en torno al TEMEC, dejé trunco el cuarto aspecto en el que decía que el TEMEX, ¿no? Es realmente difícil que pueda marcar el rumbo de la economía mexicana y se agrega normalmente porque nos ocurriría algo que en el camino, en el proceso del Telecán, no pudimos nosotros consolidar, que son las capacidades internas para atender o para participar, beneficiarse, como dijo el doctor Perrotini, de un tratado de libre comercio. Es ampliamente conocido que nuestro país es, si no el primero, uno de los países que más tratados de libre comercio ha celebrado con distintos países en el mundo, aparte de los Estados Unidos. Estuvimos prácticamente a 1 milímetro de consolidar un tratado de libre comercio con Europa, con la comunidad europea, pero problemáticas de diversa índole que ahora son muy apreciados, aspectos como el de derechos humanos, el Estado de Derecho, aspectos ambientales y ecológicos, hicieron realmente que la comunidad, el gobierno colegiado de la Comunidad Económica Europea no avanzara más ya en el proceso de aprobación de un tratado de libre comercio con ellos. Entonces, decía sobre el consenso, en otras palabras, lo que sostiene es que la
capacidad o la tasa de crecimiento potencial, como técnicamente se dice en la teoría económica, pues no se ha ampliado en México. Y no se ha ampliado esencialmente por el raquitismo de la inversión en este país. Y no solo la de carácter público, que por modelo económico fue gradualmente acentuándose en este periodo que contemporiza con el Tratado de Libre Comercio, sino también porque el sector privado ha hecho descender su conducta inversora, de inversionista en los sectores fundamentales de la economía del país. Es decir, en el sector agrícola y en el sector industrial. Aún lo percibimos en el medio nuestro, los economistas, que las inversiones en servicios y en otras actividades no fundamentales de nuestra economía, esa toma de decisiones, de proyectos de inversión también ha descendido. Entonces, doctor Ruiz Nápoles, ¿usted estaría de acuerdo en este último punto del consenso previo a la contingencia sanitaria, de que no tenemos capacidades realmente para participar en el comercio exterior, y no solo en bienes complejos con un alto contenido nacional, por supuesto, ¿no? Dado que México, pues en términos de automóviles, como usted lo dijo, los plasmas allá en la frontera norte del país, aeroespacial también, pues sí se tiene en realidad, ¿verdad?, una gran presencia exportadora, pero no hay, digamos, una industria con alto contenido nacional que genere empleo y que pues pueda revertir el perfil de país ensamblador que todavía se cita en los papers de los especialistas de comercio exterior y desarrollo económico. Gracias, doctor. También tenemos dos personas que les gustaría preguntar cosas, pero seguimos primero con el doctor Pablo. Contestando al doctor Benjamín, por favor. No, yo estoy de acuerdo con lo que señala el doctor Benjamín García Páez. Sí hay muchas dificultades y no creo que haya salida por ese lado. No podemos dejar de pero tampoco tenemos que poner todas las canicas ahí. Yo creo que otra vez a lo mismo. El mercado interno tiene que ser el que nos da más empleos, el que nos da mayor demanda y mayor producción. Y por ahí tenemos que darle. ¿Sí? Igual que con el petróleo, es decir, no pudimos hacer lo que deberíamos de haber hecho, que era exportar gasolinas. Ahora lo estamos importando, pero pues eso no hace que no debamos hacerlo. Hay que regresarnos y volver a empezar a la producción de gasolina, porque ahorita eso es. Ya más adelante a lo mejor nos metemos a la tecnología china de eléctrica, de autos eléctricos y eso, pero lo que hay es lo que hay. Y yo considero. Muchas gracias, doctor. Jessica Janet está levantando la mano. Jessica. Hola, muy buenas tardes. Excelente disertación, doctor Ruiz Nápoles. La verdad que un tema muy interesante. Mi nombre es Jessica Soto, soy de acá de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mucho gusto y buenas tardes a todos. A mí me parece muy interesante esta última opinión que da doctor Nápoles en el sentido
de que en un informe que he estado analizando, los últimos 3 informes de la UNCTAD en términos de inversión extranjera directa, se plantea como estrategia de desarrollo para los países, sobre todo en vías de desarrollo como el México, que en los últimos años, por supuesto, América Latina no ha sido como muy atractiva para la inversión extranjera y explica las razones por las cuales está llegando poca inversión, ¿no? Entonces dice, los países de América Latina siguen insistiendo en promover sectores de la actividad económica que los inversionistas ya no están viendo como los sectores más dinámicos, ¿no? Y en este sentido, habría que ver a dónde se está orientando la inversión, a qué sectores le están apostando. Y le voy a explicar por qué, y quisiera escuchar su opinión, porque hasta ahora, si nosotros analizamos los sectores más dinámicos, y sobre todo ahora con las cuestiones de la pandemia, estos sectores se han venido a consolidar, que son aquellas empresas que se dedican al comercio electrónico, aquellas empresas que están invirtiendo, por ejemplo, en energías sustentables, que también están creciendo mucho. Ahí está Tesla y están otras empresas. Y también se están posicionando como las principales empresas que absorben inversión, aquellas que están desarrollando tecnologías de innovación y de desarrollo, ya sea en las telecomunicaciones, en la medicina, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si el mundo, si el mercado global está diciendo hacia dónde, a qué sectores tenemos que potencializar, y en cambio el gobierno de México, esta presente administración, está pensando en invertir en infraestructura, por ejemplo, en refinerías, que si nosotros vemos las empresas que más han crecido en los últimos años, no son las empresas petroleras, por esta transición que muchos países quieren hacer hacia las energías renovables. Entonces, México todavía le está apostando a rescatar a Pemex, para que sea una empresa rentable, para atraer inversión, pero los inversionistas ya no están volteando a ver a estas empresas. Ese es el debate, pues, si quisiera conocer su opinión. Y también le están apostando a sectores que ya no son actualmente pues como motores de impulso, porque no son los más atractivos para la inversión. En ese aspecto, por lo que usted menciona, sí hay que apostarle a esos sectores, pero por otro lado, la opinión del mercado internacional dice que no, que hay que buscar impulsar sectores que son atractivos para la inversión, y son estos que acabo de mencionar. No sé qué opinión tenga, doctor, al respecto. Bueno, yo, digamos que quisiera partir de la idea que yo jamás he considerado que las empresas capitalistas sean, digamos, actividades o asociaciones de beneficencia. No les interesa más que dónde pueden obtener la mayor ganancia. Así ha sido la inversión extranjera en todo el mundo desde hace muchos años. No les interesa si el país se desarrolla o no se desarrolla. En el caso de México, se vinieron para acá algunas porque estamos muy cerca de la frontera. Y pueden, eso sí, el mercado de Estados Unidos es uno de los mercados más grandes del mundo. Entonces, uno produce aquí y vende allá, y entonces aprovecha economías de escala, salarios bajos aquí, en fin, una serie de ventajas que tiene el instalarse aquí en México. Eso es lo que pasa. Ahora,
En el caso de la industria del petróleo y de la energía eléctrica, de una vez ya voy a hablar de las dos cosas, ¿sí? En la época de Adam Smith, él era el liberal más fuerte que había en ese momento, y él decía, pues todo, que se libere todo, y que menos dos cosas, y lo pueden checar en el libro de Adam Smith: alimentos y armas. Eso sí no, eso sí tenemos que ser autosuficientes, ¿ok? Bueno, yo creo que Adam Smith vale la pena tenerlo en cuenta como uno de los grandes liberales, pero además era muy pragmático. También acá, el problema de la energía eléctrica y del petróleo, hasta ahorita el petróleo, porque eso es lo que existe, es lo que hay, ¿sí? No nos conviene regalarlo, darlo a una empresa extranjera, por muy que nos digan que no, que muy bien, o que ya no sirve, no conviene. El hecho es de que ahorita, 80% de las gasolinas que consumimos ahorita son importadas. Y lo que cambiamos toda la planta vehicular a autos eléctricos, y quién sabe dónde va a salir el dinero, pues vamos a tener que seguir importando gasolinas. Y eso, desde el punto de vista de la estrategia de seguridad nacional, es un riesgo. Y yo no lo estoy diciendo, lo dice el ingeniero Cárdenas, que sabe del asunto. Es decir, no podemos dejar nuestra energía petrolera en manos de extranjeros. No lo hacen los gringos. Ellos, al contrario, están comprando petróleo, están guardando, porque no quieren depender de nadie, ni de los árabes. El petróleo es un arma estratégica, y mientras no seamos nosotros autosuficientes en los derivados del petróleo, pues vamos a estar muy débiles, vulnerables. Decía el ingeniero Cárdenas, ¿saben cuántos días aguanta las reservas de gasolina que tenemos antes de que entrara López Obrador? ¿No? 3 días. Si le decimos que no a Trump de lo del tratado, nos cierran la llave. ¿Ok? Entonces, eso existe, no es ficción, existe. Tenemos que ser autosuficientes en energía y tenemos que ser autosuficientes en alimentos, por razones de seguridad nacional. No por una razón económica de que si esto está de moda o no está de moda. No. Razones de seguridad nacional, tenemos que ser autosuficientes. En armas no se puede porque pues ya ni modo, esas vienen de fuera. Pero eso sí, yo sigo ese criterio. No es un criterio económico, seguramente, es un criterio político, pero también la política juega. Muchas gracias, doctor. Zachary Koppelman está preguntando de qué manera el enfoque hacia la estabilidad de las políticas, tanto fiscales como monetarias, pudo haber influido en el alto uso de insumos importados en las exportaciones y en el subutilización del factor capital recién mencionado. Bueno, pues un poquito, perdón, no sé si entiendo bien la pregunta, pero las políticas de estabilidad macroeconómica fueron usadas en una dirección. Cuando uno tiene un déficit público, el déficit se puede ajustar aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. En México no se hizo aumentando los ingresos, no se tocó la estructura fiscal y entonces tuvo que reducirse el gasto. Y la reducción del gasto, pues no solamente tuvo efectos en el libre comercio, en lo que ustedes quieran, pero tuvo efectos en todo, ¿no? Estamos viéndolo ahora con el abandono del sector salud, que está totalmente destrozado por todos estos años de estabilidad macroeconómica. Ahora, yo sí, recurriendo a otro teórico, yo no diría que esa estabilidad macroeconómica sea la estabilidad buena. Yo creo que la estabilidad macroeconómica es cuando hay pleno empleo. Esa es la estabilidad macroeconómica importante.
Entonces, yo creo que ahí hay que meterle a eso, ¿no? La inversión pública no tiene por qué no abandonarse como se abandonó durante 30 años. Si eso le llaman estabilidad, pues yo creo que está mal pensado el asunto. Y por cierto, otro de los elementos de la estabilidad macroeconómica, que fue fijar el tipo de cambio favorable a las importaciones, pues nos perjudicó durante todo este tiempo que estuvo sobrevaluado el peso. Es decir, no podemos utilizar el tipo de cambio ya se soltó, el Banco de México ya no maneja el tipo de cambio. Entonces, ahora ya menos porque ya se aprobó que no va ni siquiera a influir para que suba o que baje. Entonces, pues es una estabilidad muy, entre comillas, ¿no? A lo mejor hay, como me acuerdo de que cuando quieren enderezar la economía mexicana, había un chiste de un jorobado que va con un médico, lo pone en una plancha y le empieza a apretar, y le dice, ay, me muero, se te vas a morir, pero derechito, derechito. Así está la economía mexicana. Ya está derechita, pero pues ya. Eso es lo que yo pienso, desde luego, ¿eh? No soy experto en políticas fiscales ni monetarias. Muchas gracias, muy ilustrativo el comentario y la anécdota. De hecho, a nosotros, doctor Benjamín y su servidor, estamos investigando el tema de la productividad, que vamos a presentar los resultados en algunas sesiones posteriores, pero estamos encontrando eso que comenta usted, del abandono de la inversión pública, cómo ha afectado el tema de la liberalización financiera que empezó en finales de los 80, início de los 90, que já são 3 décadas, e essas décadas foram fatais para México. E temos dados já mais concretos de análises que estará depois discutindo sobre isso. Pero concluímos lo mesmo que você, ha sido um abandono da inversión pública que ha provocado essa desaceleração na economia de México. Curiosamente, sacamos, ou hasta o momento, são os resultados que estamos encontrando com dados empíricos de México. Creio que de las pessoas que pediram a palavra já participaram todos, já estamos acercando ao final do evento. Dr. Benjamín, algum comentário mais que les gostaria compartilhar com os participantes? Además, agradecer, obviamente, ao doutor que está aquí para eso. Bien, muchas gracias. Pues tiempo de cerrar la sesión. La conversación seguramente podrá continuar por muchos canales que se abran en las siguientes exposiciones. Agradecemos al doctor Pablo Ruiz Nápoles su participación y bueno, esperamos igualmente que en el futuro nos acompañe para suplementar algún aspecto que haya quedado pendiente. Quisiera pedirte, estimado profesor Taniguchi, si nos abres la tabla que contiene el programa de actividades futuras del seminario. Yo me había permitido anunciar a la doctora Norma Samaniego, a quien el doctor Jaime Ross tenía pues en muy alto aprecio por la orientación social de su pensamiento, pero también por la profundidad en aspectos salariales y de empleo. Miren, vamos a entonces, antes de cerrar la sesión, llevarnos en mente que en octubre 22, 2 semanas a partir de hoy, estará con nosotros la doctora María Isabel Osorio Caballero y un profesor, un académico, Roy Núñez, que van
a disertar sobre remesas y pobreza de un estudio que ellos desarrollaron para México y América Central. Después vendrá el doctor Samuel Ortiz Velázquez. Vean ustedes el interesantísimo tema que él ha anunciado, inversión extranjera directa y sus determinantes. El caso de la industria siderúrgica en México, pero que seguramente nos permitirá hacer un análisis que se puede generalizar para otras industrias, para otros sectores en el país. Luego, como ya lo mencionó el profesor Taniguchi, estaremos aquí disertando sobre crédito bancario y la productividad de la inversión en México. Otro de los talones de Aquiles de la economía mexicana, pues es la baja productividad laboral en México con relación a su principal socio comercial en el mundo y en el marco del tratado del TEMEC, que son los Estados Unidos, y también con Canadá. Después estará Nancy Mueller, que esfuerzo tributario y crecimiento económico, teoría y evidencia empírica. Ahí pues nos llevará a temas fiscales y a los problemas que tiene un país como México para recaudar los suficientes ingresos públicos para tener un mayor papel protagónico el gobierno o el sector público en la economía. Esta tabla es la inmediata anterior entre la participación de García Páez y de Nancy Mueller. Está exactamente la participación de la doctora Samaniego. Vamos a actualizarles para la próxima vez esta tabla, pero ténganlo en mente. El 26 de noviembre realmente degustarán académicamente dicho la exposición de la doctora Samaniego. Y hay dos casilleros todavía por ser determinados, pero ya el profesor Taniguchi, el doctor Cervantes Jiménez, dos académicos actualmente del posgrado de Economía, también han alzado la mano y quisieran estar ya en la recta de cierre de nuestro seminario. Por supuesto, tendremos con apoyo del doctor Perrotini Hernández a una persona, digamos, pues ya muy experimentada y con mucho nombre, con mucha presencia en materia de teoría del desarrollo, para que nos clausure el seminario por allá el 21 de enero del próximo año, que es cuando concluye este seminario que tiene el carácter de ser un seminario, un formato nacional, y que en la subsiguiente edición, en el subsiguiente semestre, estará mayoritariamente integrado por profesores, por teóricos, estudiosos del desarrollo económico de América Latina y de otras latitudes en el mundo. Finalmente, un anuncio, la pieza magistral que hizo el doctor Perrotini Hernández está disponible, ya se ha enviado a quienes nos acompañaron la sesión anterior, pero a quienes a partir de esta reunión nos acompañarán sistemáticamente hasta el final, está vigente la oferta del seminario en términos de una constancia.
para así reconocer pues la dedicación, el esfuerzo que han desarrollado para estos temas que contiene el seminario Jaime Ross Bosch. Sería todo, doctor Perrotini, de mi parte, y nos quedaría nada más pues dar de nuevo las gracias. Bien, si me lo permiten, yo solamente quiero de nuevo, Adelante, doctor. Felicitarte, Benjamín, por este esfuerzo genuino, académico, que es una gran contribución a nuestra facultad, a nuestro posgrado. También quiero reconocer y agradecer el esfuerzo, la colaboración del profesor Taniguchi, que también es siempre pues muy eficiente e igual con todo el entusiasmo, el pundonor para que este seminario vaya creciendo. Y desde luego, pues también reconocer la aportación que hoy nos hizo Pablo, que contribuye de gran manera a enriquecer nuestro seminario, y creo que pues nos vamos consolidando. Entonces también pues muchas gracias a Pablo por haber compartido con nosotros sus reflexiones, sus investigaciones. Gracias también a los amigos, amigas que se suman a nuestro esfuerzo desde sus casas, tanto en la Ciudad de México como en Sinaloa, en otros lugares del país. La verdad es que pues apreciamos su entusiasmo. Gracias. Perfecto, doctor. Bueno, imitando la invitación que hizo la doctora Soto Beltrán la vez pasada, dediquémosle un aplauso al doctor Ruiz Nápoles. Hasta en 15 días. Muchas gracias. Entonces nos vemos en 15 días. Hasta luego.